NTN Revista. Don Miguel Ángel, bueno, un proceso largo que ha vivido usted, al final sale absuelto nuevamente. Sí, por segunda vez. Disculpe, Miguel Ángel, vamos a acercarle el micrófono para que la gente en la radio también lo escuche perfectamente. Magnífico, por segunda vez, y claro, esto lo alegra a uno porque lo hace sentir que tenía razón hace 11 años, 2 meses y como, no, 3 meses hoy es 15. 15 de diciembre. Hace 11 años, 3 meses que vine al país para un juicio que ya se iba a hacer, donde la gente decía tiene que venirse y donde pues decidí cuando vi que el montaje era tan grande que tenía que venir a defenderme, que no podía seguir trabajando en lo que yo había luchado tanto tiempo para llegar a desempeñar, que era la Secretaría General de la OEA. Y me vine pensando que, claro, iba a haber una acusación en poquito tiempo. Tardaron años para que hubiera una acusación. Y la acusación solo vino cuando miles de costarricenses firmaron exigiéndole a la Corte Suprema de Justicia que o me acusara o relevara de cargos. Pero claro, no podían acusar porque no había caso. Eso era un caso montado, sin ninguna otra cosa que una persona que logró nunca ir a prisión, quedarse con un montón de plata, muchos millones de dólares, una pieza de casa mayor y dársela a la jauría de lo que le gusta a la gente, de la persecución. Don Miguel Ángel, un análisis de lo que sucede con la testificación del señor Lobo y de cómo, según lo dicho por los tribunales de apelación, fue un proceso completamente mal producido, por así decirlo. Sí, en la sentencia que ya se produjo, porque al principio no teníamos la sentencia, salió el 9, pero la sentencia que ya se produjo es muy clara y es contundente. Analiza en primer lugar que hizo muy mal el Tribunal de Juicio en la primera instancia cuando no quiso lo que los abogados le señalaban, que era analizar el criterio de oportunidad, que tenía la obligación de analizarlo, que tenía la responsabilidad de analizar si estaba bien tramitado por el Ministerio Público y bien acordado por el juez que tiene que aprobar el criterio de oportunidad. Eso fue lo primero que determinó. Determinó después que el Ministerio Público lo había tramitado mal. Determinó después que el juez lo había aprobado mal y sin ninguna fundamentación. Y determinó después que aún tomándolo como que estuviera bien, lo que Lobo dice en nada es soportado por otra evidencia, de manera que no tiene nada que le dé respaldo, lo cual hace que era totalmente ilógico e ilícito que se tomara en cuenta este testimonio. Tal vez para que los que nos hacen el favor de escucharnos puedan verlo más claro, decir algunos ejemplos. Por ejemplo, Lobo en las primeras declaraciones habla de que ha recibido una plata después de acordada la licitación. Eso es un delito de enriquecimiento ilícito, que es un delito menor que el de corrupción, que es el de ponerse de acuerdo para hacer un acto para recibir un pago. Y eso lo mantiene como 6 meses, 8 meses. Pero después cambia la versión totalmente y lo lleva a una versión de que es que desde antes hay unas reuniones y le hacen una oferta y entonces él acepta. Eso hace ver que hubo una situación ahí en todo el manejo inicial totalmente extraña. Esa segunda confesión es muy rara, ya no es una confesión, por supuesto, esa segunda confesión aparece hasta con encomillados. Se da en 3 días distintos de una semana y en 1 hora se pudo haber dado toda. Claro, estaban armando porque es la base del... Lobo en las distintas declaraciones, desde la primera que hace, el 30 de septiembre del 2004, habla de otros casos en que recibió dineros ilícitamente. Y esos otros casos no solo los habla y los explica él, en casos relacionados con una central hidroeléctrica, con una compra de unos equipos para evitar fraude en la telefonía, con otros casos de Alcatel, con vuelos al exterior que hizo, con Alcatel. Bueno, esos otros casos no solo los habla él, sino que luego, 1 año, 2 años después, aparecen en los informes de contables del OIJ. Nosotros le pedimos, mis abogados le piden al Ministerio Público que investigue estos otros actos. Se lo piden 1 vez, se lo piden 2 veces. El Ministerio nos dice, si el Ministerio Público no me lo pide, no podemos investigarlos. Entonces yo planteo una denuncia contra el fiscal general de Alanese por incumplimiento de deberes.
por supuesto el Ministerio Público la rechaza. Pero cuando se convierte en querella y tratamos de montar la querella, entonces aparece una señora fiscal del Ministerio Público que trabaja en estas cosas y dice que estos otros casos están incorporados en el criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad, para que lo entiendan quienes nos hagan el favor de oírnos, es decirle, a usted no lo persigo para que condene, sirva para dar indicios de cómo otro delincuente de mayor jerarquía en el delito, que ha hecho más delitos, es el culpable y usted no sirve para casarlo a él, entonces a usted no lo perseguimos. Y entonces dicen, todos estos otros delitos no están incluidos en eso. Nosotros no tenemos acceso a ese expediente hasta que estamos en el juicio. Cuando estamos en el juicio, no estaban incluidos. Entonces, todo esto llega hasta la mentira. Sigue adelante el proceso y la cosa se va volviendo peor, porque después de que esto ocurre y de que entonces no se admite la querella y no se investigan estos otros delitos, no se nos permite que en el juicio se analice este criterio de oportunidad, y a la jueza no le hablan nada de los otros delitos y la jueza no fundamenta en nada su resolución, no compara la conducta presuntamente mía con la conducta del Lobo. Y para que puedan aplicar el criterio de oportunidad, la conducta del Lobo tenía que haber sido, en teoría, menos gravosa que la mía. Y lo que me estaban acusando a mí era mucho menos gravoso que lo que estaban acusando al Lobo. O sea, no cabía por ningún lugar esto. Llega a juicio. Y cuando llega a juicio, las cosas que al Lobo asevera no están probadas por ningún lado. Pero las juezas, extrañamente, estas son cosas que quedarán para la historia judicial de Costa Rica como una mancha muy, muy fea. Las juezas se atreven a decir que hay prueba documental de las reuniones que Lobo dice que tiene con la gente de Alcatel creo que era diciembre del 2000, y que después al día siguiente tiene conmigo en la casa. ¿Ustedes saben cuál es la prueba documental? Los documentos de migración de que todos estábamos en el país. O sea, si estábamos en el país, estábamos reunidos. Eso es una prueba documental de la reunión. Entonces, es una cosa tan absurda que uno no puede entender cómo juezas de la República pueden decir esas cosas. Y claro, esto es lo que, por eso en dos ocasiones, los jueces del Tribunal de Apelación de Sentencias, con dos integraciones distintas, por unanimidad las dos veces, declaran de que no hay nada en mi contra. Don Miguel Ángel, ¿este es el punto final de este proceso? ¿Podría caber un proceso más? Dios quiera, pero puede ser que no. Los señores del Ministerio Público podrían intentar hacer una nueva casación, lo cual sería absurdo. Esto querría decir que podríamos seguir ad infinitum. Hasta que yo me muera me podrían tener con pena de banquillo, manteniéndome con una causa en la que estoy todo el tiempo absuelto, porque cada vez que me absuelven hacen una casación. Ciertamente espero que esto no se dé, espero que el Ministerio Público reflexione, se dé cuenta de que ya no tiene sentido seguir en este caso. Si lo hacen, espero que la Sala Tercera se dé cuenta de que esto es una cosa que no se puede tener, no contra Mijares Rodríguez, contra cualquier persona. No es posible que a una persona a la que dos veces se la exonera, se la declara inocente en sentencia del Tribunal Superior, del Tribunal de Segunda Instancia, se la pueda seguir llevando adelante a juicio. Y también para la población, don Miguel Ángel, porque el caso es que el tema Alcatel también ya fue llevado a tribunales extraterritoriales nuestros, ¿verdad? Y se demostró que las inversiones de Alcatel, no solo acá en el país, sino como una política, digamos, que hubo en su momento por parte de la empresa, sí se dieron actos de soborno y de corrupción, y que en este país, por, como dice usted, enfocarse en esa cacería hacia su persona, no se encontró, digamos, un proceso de justicia para la ciudadanía y para el mismo Instituto Costarricense de Electricidad. Esto es muy grave, exactamente. Cuando se politiza un caso judicial, en lugar de cumplirse con el caso judicial como debió haber sido en forma normal y corriente, se llevó de otra manera, y eso hace que tenga estas consecuencias. Esto debería ser una lección muy importante, no solo para el Ministerio Público, para la Corte Suprema de Justicia, que son los superiores del Ministerio Público, porque allá hay una responsabilidad. Ellos tienen una responsabilidad disciplinaria de cómo se maneje el Ministerio Público. Y un Ministerio Público que se maneja con casos como estos en esta forma, realmente está dejando mucho que desear, porque no está cumpliendo con sus deberes.
El Código Procesal Penal es muy claro, el Ministerio Público tiene obligación de objetividad, tiene que buscar tanto las pruebas que eximen como las pruebas que condenan, tiene que actuar de acuerdo con las pruebas que tiene, no con un prejuicio y tirarse contra una persona con saña, olvidando todos los procedimientos como deben ser, hasta mintiendo en los procesos, como se ha hecho en este caso. Es que en mi caso se ha mentido reiteradamente. A mí, cuando yo llego y hacen el circo en el aeropuerto, tratan de que me metan a la cárcel. Y el juez, al que le piden que me meta a la cárcel, les dice, no, no hay ninguna justificación para meterlo a la cárcel. Claro que no había ninguna del todo, porque ¿cómo iba yo a huir, para huir si venía a presentarme? Quiero decir, eso es tan ridículo que suena absurdo. Bueno, pero digamos, olvidémonos de eso, de que no tenía ningún sentido. Pero dice, no puede ser, dice el juez, porque cuando el Lobo dice que le dio plata en efectivo, que eso es lo que dice, que le dio a Miguel Ángel, en esa primera declaración que le dio a Miguel Ángel Rodríguez, no ha recibido él todavía plata de Alcatel. Entonces, dice el juez, esto no tiene sentido. Bueno, entonces no voy a la cárcel, me dan casa por cárcel mientras se resuelven estas cosas, se aclara un poco de qué se trata esto. Pero entonces vienen y vuelven a pedir la cárcel y llegan con unos cheques y dicen, estos cheques se le pagaron al Lobo. Bueno, nosotros quedamos muy sorprendidos porque no contaba nada de eso en el expediente. Me meten a la reforma, paso 5 meses en la reforma, tuve 1 año privado de libertad y esto no ha sido fácil, yo no he estado aquí, no podía salir del país, no podía trabajar en el país, no podía trabajar fuera del país, mi prestigio se destrozó, mi familia ha sufrido de una manera terrible, mis amigos han sufrido de una manera terrible. Esos cheques eran pagos a abogados de Alcatel legítimos que no tenían nada que ver con Lobo. ¿Confía después Y con usted? eso me metieron a la cárcel. Cuando al final salgo, después de 1 año de la casa, van, inventan y le dicen a los jueces que me vuelvan a meter a la cárcel porque he recibido visitas sin autorización del juez y en el tribunal constaba todas las autorizaciones. O sea, han mentido reiteradamente contra mí. ¿Confía usted en el sistema judicial, don Miguel Ángel, después de este proceso que ha pasado? Confío porque los jueces de instancias superiores tienen una responsabilidad y se enfrentan a la prensa y se enfrentan a la condena mediática que ya se me había hecho y a la condena que ya me ha hecho el presidente Pacheco y el ministro de Justicia y el señor Dalanese con el show que hicieron en el aeropuerto, mostrándome esposado, señalándome culpable de todas las maneras. Confío porque los jueces al final tienen el coraje y el conocimiento para salir adelante y decretar la justicia. Don Miguel Ángel, vea, yo estuve buscando información, pero no terminé de confirmarla. En el 30 de julio del 2013 se abrió otro proceso, el caso de las reaseguradoras que lo involucraban a usted con don Cristóbal Zahuasca y don Álvaro Acuña. Ese proceso, ¿en qué instancia está? ¿Están todavía esperando? Ya se dio hace más de 2 años el inicio. Se dio el inicio, una jueza decretó que no había causa para llevarlo a juicio, que no había ninguna prueba. Ese caso es todavía más absurdo. Ese caso lo inventan cuando en la audiencia preliminar del caso Isi Alcatel, el juez les baja completamente las expectativas y les hace ver que ahí no puede haber un caso de corrupción, que de 6 acusaciones solo podía quedar 2 acusaciones de enriquecimiento ilícito y que esas acusaciones lo más probable es que estaban prescritas por el tiempo, pero eso no era lo importante. A mí lo que me interesaba era el fondo, cómo se ha resuelto esto por el fondo. Pero entonces inventan meterme en un caso de vuelos con recursos de reaseguradoras en el INSS, intentan meterme en ese caso. Finalmente en el 2013, años después de nuevo, muchos años después, esto empezó en el 2001, el caso en el 2001, entonces lo llevan a audiencia preliminar y lo sobreseen. En apelación, el juez dice, mire, no está bien fundamentada la declaratoria. Lo vuelven a llevar y en una segunda audiencia preliminar, de manera que yo no puedo entender de ninguna forma, deciden elevarlo a juicio. Y hoy se debería iniciar una audiencia de una apelación que nosotros hemos hecho contra esa resolución, pero no sé si hay juez para hacerla. 2 veces se ha suspendido, porque el juez, al final no ha habido juez para hacerla. Así que no sé si hoy se hará o se suspenderá de nuevo. Usted, por supuesto, no solo por su experiencia en juzgados que le ha desdichadamente adquirido, pero además por su formación y por supuesto
por toda la vivencia ya en toma de decisión política. Hablábamos acá el otro día con el reciente electo director del organismo de investigación judicial. Hay un problema profundo en el Ministerio Público, en cómo se arman los casos, en la recabación de la prueba. Necesitamos hacer un análisis y una transformación profunda, no porque no se lleven a personalidades o ante la justicia, sino porque vivimos todos los días, ¿verdad? Y la vemos en los medios, la información de cómo reiteradamente, no importa la materia penal que se esté tratando, casos que se caen por un mal manejo, por una mala construcción del caso desde el propio Ministerio Público. Ciertamente esto es muy serio porque estamos enfrentando un crecimiento de criminalidad terrible, ¿verdad? En el año 2002, cuando yo salgo del gobierno, teníamos 5.6 homicidios por cada 100.000 habitantes año. Para el año 2008 estábamos en 10 y para el año 2010 habíamos llegado a 11 y pico. Eso, gracias a Dios, empezó a bajar de ahí en adelante, pero ya el año pasado y ha vuelto a subir. Y este año vamos a estar tal vez tan alto como esos años 2008, 2009, 2010, en que tuvimos esos niveles tan altos de criminalidad. Y esto, pues claro, quiere decir que tenemos que tener una defensa de los ciudadanos muy importante. Y ciertamente me parece a mí que el manejo técnico dentro del Ministerio Público ha dejado mucho que desear, desde que el señor Dalaneses se lo dedicó a usarlo para levantarse su imagen como un personaje que aparecía haciendo capturas y aparecía buscando la prensa y desfilaba por las calles y le tiraban flores. Y entonces en todo esto se pervirtió el proceso y el trabajo que se tiene que hacer internamente es muy serio para ponerlo en orden y yo espero que las autoridades los lleven adelante. A mí me preocupa mucho el hecho de que el Ministerio Público esté en el Poder Judicial, eso no es usual. Usualmente el Ministerio Público está fuera del Poder Judicial. El Ministerio Público en el Poder Judicial tiene la gran desventaja de que entonces está en casa. Y entonces el Poder Judicial, el control que ejerce sobre el Ministerio Público es mucho menor que el que ejerce sobre el Ministerio Público si está fuera de casa. Y es un agente externo al cual lo ven como un agente externo y lo miden y lo analizan y lo critican y le ponen sus limitaciones y defienden de una mejor manera los derechos humanos. A mí me parece que esta concentración que hemos hecho en nuestro país de la policía, el Ministerio Público, los jueces, todo en un mismo poder, no es lo más conveniente. Lo hicimos por una razón presupuestaria, porque como el Poder Judicial tenía el 6% del presupuesto, entonces pongamos ahí estas cosas para pagarlo con el 6% del presupuesto del Poder Judicial. Pero creo que es un experimento que no es lo más ventajoso. Una última preguntita, rápidamente, así rápidamente. Sí. El tema de Venezuela, estuvo usted como uno de los observadores internacionales en este país ahora en las elecciones pasadas. Mire, una admiración profunda por el pueblo venezolano, recuperar la confianza de que los pueblos saben defender sus libertades y saben defender su bienestar. Un país donde las mujeres han tenido un papel extraordinario. La esposa de Leopoldo, Lilian López, el que está en prisión con una condena absurda de 14 años. La esposa del alcalde de Caracas. La esposa de otro alcalde del interior que está también en prisión, la diputada a la que le quitaron el cargo, María Corina Machado. Todas esas son unas mujeres de un valor extraordinario que han levantado el país más que los políticos. Y en la defensa de los presos políticos han levantado el fervor nacional. Claro, esto se une al desastre económico, ¿verdad? Una situación de carestía total, de no abastecimiento. Con $1 usted compra la gasolina que necesita para un año para su carro. O sea, están botando la gasolina. Pero al mismo tiempo el dólar en el mercado oficial está a 6 y pico. En el mercado libre está llegando a 900, 150 veces. Entonces las distorsiones son enormes. Esto hace que no haya abastecimiento. Los importadores no pueden pagar a sus proveedores, entonces no pueden importar, ya no les venden a crédito. Cuando les llega algo, los obligan a venderlo a un precio menor que el costo.
Entonces, por supuesto que no pueden seguir operando de esas maneras. La gente, así como en San José, para entrar, según el número de la placa del carro, uno puede entrar el lunes o el viernes, puede ir a comprar al mercado según el número final de la cédula. Eso es un país que está pasando una situación terrible. Yo estuve en barrios muy populares, barrios como barrios marginales de San José, el día de la elección, y el fervor con que la gente participó es extraordinario. Bueno, muchísimas gracias, don Miguel Ángel, por gracias este rato. A ustedes. Y por supuesto estaremos invitándole prontamente. Muchas gracias.